cosas y lo grande que eres, que te amamos, que te adoramos, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre, por estos ratos tan hermosos en tu presencia, Señor Jehová. Vamos a cantar en este momento a tu Hijo Jesús, a Jesucristo nuestro Salvador, oh Dios. Gracias. Cristo, te amo, me postro ante ti, adoración y alabanza
necesita más de ti. Reciban un cordial saludo en este día, queridos hermanos. Un saludo muy especial de su iglesia, Comunidad Cristiana Linaje del Rey. Vamos a orar. Hoy hemos decidido tener este servicio, hermanos, porque a raíz de la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor, nos parece importante adorar, alabar el nombre de nuestro Dios y también meditar en algunos aspectos que consideramos debemos como cristianos tenerlos muy presentes en nuestra vida. Oremos al Señor entonces. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Hacedor. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna y solo tú puedes hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. En este momento, mi Señor, oramos, oh Dios, adorando tu nombre, dándote las gracias por tanto amor que has tenido para con nosotros, Señor, y por esa bendición tan grande de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta palabra se titula El amor de Dios por la humanidad. Y es muy importante, hermanos, porque nosotros a veces no valoramos el grande amor que el Señor tuvo por nosotros. No le damos la importancia a ese amor tan maravilloso que no lo podemos medir, hermanos, no lo podemos medir. Hay un cántico que dice que el amor de Dios es maravilloso, no puedo ir arriba de él, ni abajo, ni a los lados. Hermanos, eso lo debemos albergar en nuestro corazón, tenerlo muy presente, porque nosotros hemos sido salvos por el amor tan grande del Señor por cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, entonces algunos apartes de la palabra de Dios que tienen que ver con todo lo que significó la pasión, el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor para darnos salvación a ti y a mí. Y empecemos diciendo, hermanos, cómo era necesario que hubiera un plan de salvación, ya que el hombre pecó. Y el hombre pecó. Para nosotros es fácil echarle la culpa a Adán y a Eva, pero ¿y nosotros qué, hermanos? Dice Isaías 53, versículos 6 y 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Oíganlo bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, no está diciendo que unos cuantos se descarriaron como ovejas y que algunos se apartaron por su camino. No, todos, tú y yo, todos nos descarriamos por donde el Señor nos dijo que debíamos ir. Además de eso, nos apartamos por nuestros caminos, y nuestros caminos son caminos de pecado, hermanos. Así los consideremos que son pequeños, que no son unos pecados muy grandes, hermanos, muy significativos, hermanos, son caminos de pecado. ¿Por qué? Porque dice ahí enseguida, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías fue escrito muchísimos años antes de la venida de nuestro Señor, de que Él viniera y naciera aquí en la tierra, de que Jesús naciera en la tierra. Y dice que ya el Señor, y lo dice en tiempo pasado, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Jesús aún no había nacido. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y ahora que vamos a leer unas porciones de la palabra donde nos relata el momento antes de Jesús ser sacrificado, fue exactamente esto. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y ustedes saben que así son estos animalitos. Cuando los van a sacrificar, ellos no emiten
casi ningún ruido ni nada, y saben, ellos ya entienden que van a ser sacrificados, pero así actúan y son símbolo de nuestro Señor. Y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús, pudiendo haber hecho algo así, pudiendo decir no voy a sacrificarme por ellos, Él prefirió hacer silencio, porque esa era parte de su plan y era el momento cumbre de su venida aquí a la tierra. Miremos entonces, hermanos, que todos hemos pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y acá no está hablando de pecados grandes y pequeños, que es la costumbre del ser humano, porque a nosotros nos parece grave matar a alguien, nos parece grave este tipo de pecados que son como escandalosos, hermanos, las violaciones, el secuestro, todo este tipo de cosas, y como no hemos hecho eso, nos parece que si nos morimos, vamos para allá, para el cielo, y sentimos que somos buenas personas, pero, hermanos, el nivel que nos pone el Señor es muy alto, y Él no admite pecado grande ni pequeño, hermanos. Y entonces, si tú dices que no has pecado, estás haciendo mentiroso a Dios, estás diciendo que Dios miente, y es mejor que nosotros reconozcamos en qué hemos pecado, y vas a revisar esas cosas pequeñas, porque puede que no llegues con un solo pecado gigante, puede que no hayas matado a nadie desde que naciste hasta que te moriste, no hiciste un pecado de estos grandes, pero puedes traer millones y millones de pecados pequeñitos, con los cuales no estás dando el nivel que el Señor nos está demandando. Ahora, es claro que ninguno de nosotros por sí solos podríamos cumplir esto. Solo nuestro Señor Jesucristo fue el único que no pecó aquí en esta tierra, hermanos. Entonces, como Dios conocía nuestra condición y sabía que íbamos a pecar, grande o pequeño, el pecado estaba en nosotros, hermanos. Entonces se requería de un plan de salvación que fue concebido allí en el seno de Dios y puesto en práctica, queridos hermanos. Y ese plan de salvación es para ti y para mí. Por eso Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque el amor se demuestra, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, es claro que de pronto por alguien bueno sea más fácil sacrificar ciertas cosas, aún hasta la vida. Una madre o un padre, o es posible que sacrifique su vida por uno de sus hijos, un riñón, alguna parte de su cuerpo. Pero, hermanos, nosotros, siendo aún pecadores que no merecíamos, hermanos, el Señor Jesús mostró su amor, y Dios mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él demostró su amor para con nosotros. Entonces esto no es un asunto de una película, hermanos. Esto no es un asunto de una tradición religiosa. Es que verdaderamente entendamos, hermanos, el amor de Dios que se nos ha ofrecido. Es como que vienen y nos traen el mejor regalo del mundo, y nosotros vemos: no, yo no lo quiero, yo lo desprecio, no. ¿Y quién me lo envía? ¿El ser más importante del universo? No, yo no lo quiero. Fíjense la magnitud de nuestra actitud hacia Dios. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que ocurrieron cuando Jesús ya había cumplido su ministerio y ya seguía la última parte, cuando fue llevado preso, cuando estuvo ante Herodes, ante Pilato. Vamos a leer Lucas 23, del 4, el 10 y el 11 nos dicen: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Él no hallaba delito en Jesús. Y en el 10 y 11 dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ellos estaban que buscaban en la ley, ellos conocían la ley al derecho y al revés, estaban mirando de qué manera, porque también Pilato era romano, y ellos buscaban de qué manera encontraban un punto en el cual Jesús se hiciera merecedor de la muerte. Dice entonces en el 10 dice: y estaban los principales sacerdotes, dice, acusándole con gran vehemencia. Jesús había sido llevado ante Herodes. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato.
Hermanos, Pilato no encontró, dijo, no, pues que vayan de Herodes, ellos son judíos, que miren a ver qué hacen con este hombre, y si Herodes lo quiere condenar, que él lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Miremos un momento en Mateo 27, 28 y 29. Dice Lucas que le vistieron con ropa espléndida. Miremos Mateo 27, 28 y 29. Dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Fíjense, hermanos, cómo no solo el Señor fue vituperado, fue azotado, a él lo escupieron. No voy a leer todos los evangelios por causa de tiempo, hermanos, pero ustedes saben que a él lo escupieron. ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien escupe, amados hermanos? ¿Qué sentimos ante eso? Pues al Señor lo escupieron en la cara, en todo lado, lo golpearon, se burlaron de él, hacían como si fuera un rey. En ese momento hincaban sus rodillas burlándose de nuestro Señor. Pero además dicen que le tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. A nosotros nos impresiona por la sangre que inmediatamente empieza a salir de él, y dice que le pusieron ese manto de escarlata. Pero vamos a ver ahorita, hermanos, cómo esa corona de espinas tiene un significado, y cómo ese manto de escarlata también, hermanos. Recordemos que ese color escarlata es símbolo del pecado, amados hermanos, y lo pusieron sobre él. Es decir, aunque él no cometió pecado, aunque ellos no encontraron ninguna razón para que se hiciera merecedor de la muerte, le pusieron todo el pecado. Ese manto era todo el pecado de la humanidad sobre él. Pero miremos también lo que tiene que ver con la corona de espinas, porque ustedes saben, hermanos, que los reyes usan diferentes tipos de coronas, y todas son muy hermosas, con materiales preciosos, metales preciosos como oro, platino, pues de los mejores materiales, hermanos, y ponen joyas preciosas incrustadas dentro de esos materiales. Pues la corona de nuestro Señor fue de espinas, hermanos. ¿Y ustedes saben cuándo aparecieron las espinas en el mundo, hermanos? Cuando ustedes se pican con una planta, con una espina de una planta, o aún una rosa que es tan bonita, pero ustedes se pican. Cuando hay diferentes plantas que su fruto, para alcanzarlos, uno se pica. Cuando ustedes vean eso, acuérdense, hermanos, lo que significan las espinas. Y lo voy a leer en Génesis 3, 17 y 18. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En ese momento el Señor estaba declarando sentencia sobre la humanidad. Dice, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá. Fíjalo bien, allí el Señor estaba antes. No había espinas y cardos, no había este tipo de cosas. Es decir, que las espinas son como símbolo del pecado, y a Jesús le tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Es decir, esos espinos y cardos que antes no existían, que empezaron a existir a partir del momento en que el hombre pecó. Quiere decir que Jesús estaba llevando sobre él el pecado, amados hermanos, de todos nosotros. Desde que Adán pecó en adelante, esa corona era símbolo de esos espinos y cardos que surgieron desde el momento en que el hombre pecó, hermanos. Por eso es que es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí iban representados también tus pecados y los míos. Entonces volvió Herodes a enviar al Señor a Pilato. Y dice, les habló otra vez Pilato, Lucas 23, 20, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte le he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Miren que él pretendía como castigarlo sin razón, solo por darle gusto a ellos y soltarlo. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.
Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. No dijo, Él es digno de muerte, vayan y crucifíquenle. No, Él es digno de muerte porque ellos lo están diciendo, entonces denle gusto a ellos. Nunca iban a encontrar un pecado en Jesús, pero era necesario que se cumpliera la Escritura, hermanos. Si esto no hubiese ocurrido, tú y yo simplemente no seríamos salvos. Dice la palabra, y cuando llegaron al lugar, en el versículo 33 de Lucas 23, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, hermanos, ellos pedían que lo crucificaran, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero gracias a Dios por esto, hermanos, porque por este sacrificio vino nuestra salvación. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ay, hermanos, lo que es el ser humano no entender el amor de Dios, hermanos. Y aún nosotros los cristianos a veces no valoramos el amor tan grande del Señor, hermanos. Pues si Él es Cristo, pues que le salve. Y las películas nos hacen ver la maldad de estos hombres, cómo lo querían hacerle más y más daño hasta el extremo. Y queremos salir como los grandes héroes a rescatar a nuestro Señor. Pero ellos no entendían y decían, pues si a otro salvó, pues que ahora se salve a sí mismo. Si curó al cojo, le dio vista a los ciegos, todo lo que hizo ahora no va a poder con él mismo. Esa es la condición del ser humano, hermanos, que menospreciamos el amor del Señor. Dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Cuando era, versículo 44, como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Los científicos pretenden decir, eso fue como un eclipse, eso fue que esto, que aquello. Pero hermanos, ¿cómo no iba a haber tinieblas? Fue un momento, unas horas amargas, unas horas terribles allí, amados hermanos, que hubo oscuridad y tinieblas en toda la tierra. Dice, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanos, ya no valen ahí como este tipo de remordimientos. Lo que vale y lo que cuenta es un verdadero arrepentimiento. Todos estos hombres, los que le crucificaron, los soldados, todos no narran la palabra si se convirtieron al Señor, pero tenían la opción también de ser perdonados si se acogían a este sacrificio, hermanos, porque el sacrificio del Señor también fue por cada uno de ellos. Vean la importancia, hermanos, del amor de Dios. Voy a leer una porción del libro de Hechos, capítulo 3. Ya el Señor había venido y ahora estaba allí. El Señor ya había ascendido al Padre. Y en el Hechos 3, versículos 11 y 12, nos está hablando de un cojo que estaba a la puerta del templo. Y Pedro y Juan fueron a la hora de la oración allí al templo. Dice que entonces, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ellos declararon sobre él una palabra y el Señor lo sanó. Le dijeron, recibe sanidad en el nombre del Señor. No tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Y él se levantó y entonces él estaba gozoso, alegre, y todo el pueblo estaba atónito. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿Quién no se va a maravillar, hermanos, de que alguien que había visto toda la vida cojo ahí pidiendo limosna, ahora estaba caminando y saltando y adorando y alabando el nombre del Señor? Pero Pedro le dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como por si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, no fueron Pedro ni Juan. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Otra vez nos vuelve a poner en el tema en el que estamos, hermanos. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Recuerda que Pilato lo quería poner libre, pero Pedro les estaba diciendo nuevamente, les estaba hablando de Jesús. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro y Juan habían sido testigos de la resurrección del Señor, y fue la oportunidad para él hablarle a todos ellos. Muchos de los que estaban ahí en ese momento fueron testigos de cuando Jesús subió al monte donde fue crucificado. A lo mejor muchos de ellos eran los que gritaban que lo crucificara, y ahora que estaban atónitos, Pedro aprovechó para recordarles este episodio y les dijo que ellos habían matado al autor de la vida, pero que Dios lo había resucitado de los muertos, y ellos eran testigos de esto. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, hubo algo, eso fue un milagro, eso fue una cosa, hermanos, que no fue que se lo inventaron, no fue que lo pasaron por televisión, y no, es que todos ellos vieron ese milagro que había ocurrido ahí. Mas ahora, y esta es la parte importante, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren que Pedro les muestra lo que ellos hicieron, pero les dice, ustedes lo hicieron por ignorancia. Y no solo ustedes, sino sus gobernantes, todo fue en un momento de ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías, hermanos? Y no solo fue Isaías, todos, desde el Génesis en adelante, todos los libros de la Biblia nos hablan de Jesús. Y por eso dice que ya estaba anunciado, es decir, ellos simplemente fueron instrumentos del cumplimiento de un plan de Dios para la humanidad, y que el Cristo necesitaba padecer. Por eso leímos en Isaías que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que, les dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense, hermanos, que no es solamente que Jesús murió, que fue sacrificado, sino que es necesario que yo me arrepienta y me convierta. Debo arrepentirme y convertirme, reconocer allá dentro de mí que le he faltado a Dios, que he pecado delante de Dios, arrepentirme de mi pecado y convertirme al Señor, dejar mis caminos torcidos, mis caminos que no conducían al Señor, por donde dice, todos vosotros os descarriasteis como ovejas. De allá de donde yo estaba descarriado, hermanos, convertirme y volver al camino. Por eso, tú que me estás viendo, estás escuchando la palabra de Dios que te habla a ti en esta hora y te está diciendo, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados todos tus pecados. Es la forma. Si yo me acojo al sacrificio de Jesús, ahí son borrados mis pecados. Si yo no me acojo, si yo quiero seguir en ellos, pues no van a ser borrados mis pecados. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos queremos mejores tiempos de refrigerio en nuestra vida, hermanos, en nuestra familia, en lo que hacemos. Arrepintámonos, convirtámonos al Señor, hermanos. La vida del cristiano debe ser así, hermanos, que estemos tranquilos, hermanos, que no estemos en angustia ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, podemos vivir en tiempos de refrigerio. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos,
Debemos tener esto muy presente. Miremos unas porciones en Hechos también, en el capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice, estaba hablando de Jesús que estaba con sus discípulos, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue un momento especial, y este es un mensaje para la iglesia, para los cristianos, hermanos, que el Señor estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, y en presencia de ellos fue alzado en una nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Recordemos que el Señor Jesús tenía hermanos en la carne. Y dice que todos ellos, quienes, los discípulos, los que le habían acompañado durante estos años, más otros amigos de Jesús, y María, la madre de Jesús, y sus hermanos, todos ellos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa es nuestra misión en este momento, hermanos: perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la oración, en el ruego, clamar a Dios por todo lo que está ocurriendo en esta humanidad, en nuestra vida, en nuestra sociedad, amados hermanos. Es nuestra misión, es un mensaje para la iglesia, hermanos, en la cual nosotros debemos ahora esforzarnos y ser valientes. Tú y yo hacemos parte de la iglesia y nuestra misión es perseverar. No podemos decir: yo acepto hoy al Señor y ya me perdono mis pecados y ahora sigo mi vida como antes. No, amados hermanos, es necesario perseverar. Nuestra carne estaba habituada al pecado, y en ese perseverar, hermanos, es entregarle al Señor nuestra vida, es sujetarnos a Él, es buscarle a Él de corazón, es entregarle cada área que hay en nosotros para que sea perfeccionada, para que alcance esa santidad en el Señor. Hermanos, tenemos un llamado muy grande. Este es un llamado para los que aún no conocen al Señor y para los que ya le hemos aceptado en el corazón, para que todos entendamos el amor de Dios revelado hacia nosotros y perseveremos como hijos de Dios en el camino que Él nos ha trazado. Hermanos, no hay pecado grande ni pequeño. Es el momento de que le entreguemos a Dios, de que nos arrepintamos y nos convirtamos, hermanos. Aún siendo creyentes, hermanos, hay cosas en las que debemos arrepentirnos, porque Dios nos va mostrando ciertas cosas que a Él no le agradan, ciertas cosas que no hacen parte de su voluntad y que nosotros aún las practicamos. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos las revele cada día, arrepintámonos de ellas y convirtámonos. Es decir, empecemos a vivir la vida como Él quiere que nosotros la vivamos, hermanos. Vamos a orar en este momento. Yo espero que la palabra haya llegado a tu corazón. Primero voy a hacer una oración por si tú no has aceptado al Señor en tu vida. Sea este el momento en que tú lo hagas y vas a pedir al Señor que perdone tus pecados y que a partir de ahora tú te conviertes a Él. Oremos entonces. Repite conmigo: bendito Padre, en este momento he entendido el amor de Dios hacia mi vida y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para darme salvación. En este momento yo te acepto, Jesús, como mi único Dios y Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido que vengas a morar en Él, que me perdones todos mis pecados, que me renueves por completo, Señor, que me des un nombre nuevo, que limpies mi vida. Yo me convierto a partir de ahora a ti, Señor. Endereza mis caminos. Yo quiero hacer tu santa y divina voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Ahora
toda la iglesia, unánimes, oremos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento oramos, Señor, seguros y alegres y confiados, Señor, en lo que tú hiciste, en ese plan de salvación, en que no nos dejaste a nuestra suerte, Señor, sino que tú eres nuestra suerte. Tú te acordaste de nosotros, tú nos amaste con ese amor santo, especial, maravilloso, y nosotros nos hemos acogido a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para caminar de tu mano, para ir por ese camino estrecho, gozosos y alegres de que nos espera una patria celestial y una corona, Señor, de justicia que está preparada para todos aquellos que aman a Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en todos nuestros servicios el próximo domingo a las 11 de la mañana, hermanos. Continuamos recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La gloria del milagro de nuestro Dios fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza. Vamos a cantarle a Jesús. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Tú nos sostienes, Señor. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo
Tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en todos nuestros servicios el próximo domingo a las 11 de la mañana, hermanos. Continuamos recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.